se ha señalado y se ha hecho legal mediante decretos que ha emitido el Ministerio de Salud. La proporción de fallecidos mayores de 70 años sigue mostrando un incremento, vamos en 76 y algo por ciento de los fallecidos pertenecen a ese grupo etario. Y lo último que quiero señalar, por instrucciones del Presidente de la República, es cuáles son las medidas que se anuncian hoy día para las próximas horas o semanas, como voy a señalar. En primer lugar, este día miércoles vence el cierre de fronteras que se ha decretado en todo el territorio nacional. Esta medida va a ser prolongada, mantenida por una semana más, al menos, esto es, hasta el miércoles 22, están cerradas las fronteras de Chile para el acceso de personas, salvo, como se sabe, que sean residentes permanentes o compatriotas que están ejerciendo su derecho al retorno, independiente de lo cual tienen que, por supuesto, hacer una cuarentena de 14 días. En relación a las comunas o ciudades que tienen diversas medidas, me voy a referir solo a la cuarentena en este momento como medida extrema. El presidente de la República, con los datos que se han aportado, ha definido que la cuarentena sea levantada a partir de este jueves a las 22 horas, pasado mañana a las 22 horas, en las comunas de San Pedro de la Paz, Hualpén, en la región del Biobío, en Padre de las Casas, en la comuna, en Araucanía. Queremos agradecer a las comunidades, a las personas que han hecho un tremendo esfuerzo por respetar la cuarentena y disminuir, por lo tanto, los casos. Y por último, la comuna de Las Condes. Estas 4 comunas dejan de estar en cuarentena a partir de este jueves a las 22 horas, en el entendido que todas las otras medidas y sugerencias de protección se mantienen completamente. Esto es, uso de mascarillas en lugares de aglomeración pública o en transporte público, por supuesto la mantención del toque de queda en todo el territorio nacional, la prohibición de visitas a los centros de adulto mayor, no funcionamiento de clubes de adultos mayor, prohibición de visitas a los centros de niños, del Sename en particular. Todas estas medidas, insisto, siguen vigentes y, por supuesto, todas las acciones de protección personal intensas, como es lavado de manos, mantener la distancia social, se mantiene el cierre de cines y otros lugares de esparcimiento que podrían ser prescindibles en el día de hoy. En relación a otras comunas, se mantienen las cuarentenas por una semana más, a partir de este jueves, en las comunas de Punta Arenas, Osorno, Temuco, Chillán y Chillán Viejo, y, como ya sabemos desde el jueves pasado, parte de las comunas de Puente Alto, Ñuñoa y Santiago. La parte sur de estas comunas de Ñuñoa y Santiago quedan, como se sabe, liberadas de cuarentena, pero el norte se mantienen, y lo mismo en Puente Alto, en la división de Avenida Conchitoro, Vicuña Maquena, hacia el poniente, también se mantiene en cuarentena. Vamos a agregar como lugares de cuarentena, en primer lugar, la comuna de El Bosque, hacia el sur de la región metropolitana, de la ciudad de Santiago. Hemos visto un aumento de los casos, de la incidencia de casos durante los últimos 15 días, y es eso lo que lleva a tomar esta medida, insisto, de imponer una cuarentena a partir de este jueves también a las 22 horas en la comuna de El Bosque. Asimismo, se genera una cuarentena en una parte de la comuna de San Bernardo, que está siendo mostrada en un mapa en este momento, y que básicamente
está marcada por la autopista central hacia el sur, por la autopista 5 Sur, Panamericana Sur, hacia el oriente, y por la avenida Colón en San Bernardo hacia el norte. Vale decir, parte cuarentena en, insisto, toda la comuna del Bosque este jueves en la noche y una parte de la comuna de San Bernardo limitada por la comuna del Bosque, por supuesto, hacia el norte, y la autopista central, la autopista 5 Sur al oriente y la avenida Colón, una avenida muy importante, una barrera natural muy importante que corta San Bernardo hacia el norte. Todo eso va a estar en cuarentena desde este día jueves en la noche. También se agrega como un lugar de cuarentena a partir de este jueves en la noche el radio urbano de la ciudad de Arica. Básicamente todo lo que está al interior y al poniente de la circunvalación que recorre el radio urbano, que bordea el radio urbano de la ciudad de Arica, excepto un pequeño agregado donde hay un foco importante de infección y de densidad demográfica que se muestra en el mapa. Estos aspectos o este detalle va a ser explicado un poco más tarde, ya con mayor fineza, por la subsecretaria Martorell y por la ministra Carla Rubilar, como ha sido habitual, para que haya una mejor comprensión de exactamente cómo van a funcionar y dónde van a funcionar estas cuarentenas. Insisto en el aspecto de que aquellas comunas o lugares que han dejado de estar en cuarentena o van a dejar este jueves tienen que mantener medidas de control muy importantes, y en segundo lugar, como va a ser explicado también, hay que entender que aquellos lugares que entran en cuarentena no pueden salir de sus casas a menos que cuenten con un permiso específico entregado presencialmente en una comisaría o virtualmente a través también de Carabineros de Chile, aspectos que en una comuna en la que no, en un lugar donde no había cuarentena, no está a lo mejor suficientemente claro, y por eso me permito recordarlo, que solo excepcionalmente se puede salir del domicilio con un permiso entregado por Carabineros de Chile. Evidentemente, para terminar, antes de las preguntas, la batalla contra este enemigo, coronavirus, está siendo muy dura en todo el mundo. Creo que las medidas de cuarentena dinámicas, muy tácticas, estratégicas, que se han impuesto en Chile, es una medida que va en el sentido correcto y que permite, ¿no es cierto?, que los números que estamos observando sean mucho menores de los que en algún momento se supuso iba a tener nuestro país de infectados y, lo peor, por supuesto, de fallecidos. Acentúo esto señalando que la experiencia que hemos vivido hasta hoy es que la cuarentena produce múltiples efectos dañinos en la salud de las personas. Y es por eso, ¿no es cierto?, que tienen que ser medidas que sean estrictamente apegadas a lo que se requiere. Hay aumento de la violencia familiar, intrafamiliar, múltiples denuncias ya. Hay aumento de la violencia contra los niños y la mujer particularmente, hay aumento del consumo de alcohol, hay recaída en el consumo de drogas y, por supuesto, aparecen dificultades muy importantes que están siendo ya manifestadas por alcaldes de diversas comunas para que las personas tengan sus insumos básicos para alimentarse, para hacer el aseo, en fin. Y en ese sentido hay que entender que las medidas de insistir o aligerar una cuarentena tienen motivaciones sanitarias que hay que comprender para ver cómo se mueven, ¿no es cierto?, estas medidas de restricción a lo largo del país en los próximos días y semanas. Preguntas.
Ministro, buenos días. Precisamente por esas medidas que usted mencionaba, para comprender aún más, si es que pudiera clarificar por qué se escogen estas comunas o estos sectores de ciertas comunas y por qué no se nombran otros, que otros alcaldes también o otras comunidades han estado solicitando, no solo acá en la región metropolitana, sino también a lo largo del país. Y también preguntarle por qué está pasando con las licencias de los contactos estrechos, porque hay denuncias de que están pidiendo hacerlas de manera presencial, algo que podría hacer romper también la cuarentena cuando tengo un familiar que está contagiado con COVID-19. Entonces, primero precisarle cuáles son las razones detrás de decretar cuarentena en estas comunas y no en otras donde se ha estado pidiendo, y también que precise cuál es el protocolo con las licencias. Los criterios para definir si una comuna entra o no una cuarentena son estrictamente sanitarios epidemiológicos. Y quiero señalar los dos elementos que ayer la subsecretaria Daza los mencionó y repito. En primer lugar, ¿cuál es la tendencia de los casos nuevos, como acabo de explicar, de coronavirus observados en las 2 semanas anteriores, que son los casos activos, que son un foco de infección que pueden contagiar a otros? Ese es el primer criterio. ¿Cuál? Y está en el informe, insisto, de epidemiología a vuestra disposición en la página web del Ministerio. ¿Cuál es la incidencia actual, no acumulada desde el principio de la enfermedad, actual, en las últimas 2 semanas, de casos por 100.000 habitantes, y cuál es el número de casos nuevos diagnosticados en cada comuna? Ese es el primer criterio. Y el segundo criterio es la fragilidad o la habilidad de la comuna o el lugar donde estamos haciendo estas medidas para soportar un aumento de los casos. ¿Por qué? Porque si tenemos una comuna que tiene una densidad mayor de población de adulto mayor, por ejemplo, o tenemos una comuna donde hay recintos penitenciarios, 2, o tenemos una comuna donde hay muchos hogares de niños, en fin, o donde la densidad por metro cuadrado de la población es mucho mayor que otra, evidentemente son criterios muy importantes a la hora de tomar la decisión de aislar los casos. Y vuelvo a insistir, la medida de cuarentena tiene por objeto aislar los casos que potencialmente pueden infectar a otros. Las cuarentenas no se hacen para hacer un bloqueo en una comuna que tiene pocos casos, ningún caso. Al contrario, lo que se hace, insisto, es bloquear o segregar comunas, lugares donde se concentra un alto número de pacientes con riesgo de diseminar la infección a terceros. Respecto a licencias médicas, nada ha cambiado en la determinación del Ministerio de Salud, en el sentido de que la mayoría de las licencias médicas se debe tramitar por vía electrónica. El 90% de las licencias médicas está ocurriendo así en el país, y no conozco ninguna indicación, ni la habríamos dado nosotros tampoco como Ministerio de Salud, respecto a que hay que hacer un acto presencial para validar una licencia médica. Al contrario, seguimos prefiriendo, por supuesto, que la gente no concurra y que haga todos estos trámites por vía digital. Ministro, buenos días. Primero, solicitarle que precise qué va a pasar con la comuna de Nueva Imperial, que no la mencionó en su reporte, y también en otro tema, 6 matronas del Hospital Sotero del Río fueron diagnosticadas con coronavirus. En ese sentido, ¿en qué zonas del país se está considerando el traslado de personal médico, ya sea porque los funcionarios se están contagiando o porque se necesita personal especializado para, por ejemplo, el manejo de ventiladores médicos? Y sobre esto último, hay una solicitud de médicos chilenos que estudiaron afuera que están pidiendo justamente que se convaliden sus títulos para poder apoyar justamente con el manejo de estos ventiladores. En relación a lo primero, efectivamente agradezco mucho la pregunta porque no lo mencioné. Nueva Imperial deja de estar en cuarentena, ha tenido una baja muy sostenida de los casos, igual como ocurre en Padre Las Casas, y es por eso que Temuco es la localidad, el radio urbano de Temuco, el que sigue con esta medida a partir de, insisto, se mantiene el jueves para adelante. Entonces, corrijo y agrego, gracias a su pregunta, que la comuna de Nueva Imperial no va a seguir en cuarentena a partir de este jueves. En relación a contratación, evidentemente,
esta epidemia ha producido una merma en los recursos humanos para la salud. En el día de hoy tenemos en la atención primaria solamente 200 funcionarios contagiados por coronavirus, afortunadamente la mayoría de ellos muy bien. Hay 3 pacientes que están solamente hospitalizados de este segmento de trabajadores de la salud, y en la medida en que los pacientes se están hospitalizando, evidentemente aparecen riesgos ahora, no solo para la atención primaria, sino para los hospitales. Y en ese contexto quiero recordar que los hospitales, los directores de servicio, tienen plena libertad y recursos para contratar personal adicional, para contratar sin necesidad de convalidación de título mediante UNACOM a extranjeros que residen en Chile y tienen título validado o expedido por una universidad de prestigio internacional, o chilenos que han estudiado también en una universidad en el extranjero, y son todos ellos muy bienvenidos. Respecto a recursos humanos, efectivamente, cuando pensamos en un ventilador mecánico, estamos pensando en realidad en un conjunto. La unidad donde está alojada, la fuente de oxígeno y de aire comprimido que ese ventilador, que haya suficiente carga eléctrica, que haya un suficiente aislamiento, espacio, y que haya el personal adecuado para manejar estos equipos. Y en ese sentido, todo lo que se ha hecho en educación teledistancia, en reconvertir personas que habían perdido, por ejemplo, entrenamiento para intubar pacientes o para manejar ventiladores mecánicos, es algo que nos ha ayudado mucho, a pesar de lo cual, en particular a la ciudad de Temuco y a la ciudad de Punta Arenas, hemos tenido que enviar personal para fortalecer precisamente el manejo de estos pacientes en tratamiento intensivo. Quedó pendiente de la pregunta anterior el tema de las matronas del Sotero del Río. Bueno, efectivamente tenemos enfermeras, matronas, médicos que han presentado enfermedad, y como digo, sabemos que la expansión del coronavirus a recintos hospitalarios produce este efecto, pero los directores de servicio y hospital tienen los instrumentos para sustituir, reemplazar esta fuerza de trabajo, y afortunadamente, como lo repito, la evolución de todos estos trabajadores está siendo satisfactoria desde el punto de vista clínico. ¿Podrían aterrizar nuevamente la estrategia respecto al tema de los contagios? Lo que ha dicho hoy la subsecretaria Paula Daza, de que hay que lograr que las personas se enfermen progresivamente. En esa línea, por ejemplo, la cantidad de contagios que estamos viendo diariamente, 300, 400, ¿es el rango que ustedes esperan? ¿Es lo óptimo, por así decirlo? Y, en segundo lugar, ¿qué pasa con los datos y los criterios técnicos para tomar las decisiones que ciertos expertos también siguen diciendo que es necesario transparentar? En primer lugar, toda la información que tenemos disponible es transparente, se entrega a los expertos. Hay datos que ellos quisieran tener que nosotros no los tenemos. Por ejemplo, exactamente en cada caso, cuál fue el tiempo que medió entre el inicio de los síntomas y el examen de PCR. Tenemos una idea aproximada, pero ese dato, caso a caso, insisto, no tenemos una precisión y por lo tanto no podemos entregarlo, y tampoco tenemos la capacidad de hacer un esfuerzo extraordinario para identificar en cada caso positivo retrospectivamente cuándo fue, pero no será que estornudó antes, que tuvo un poco de fiebre, y en ese sentido, insisto, toda la información disponible, que es muchísima, toda la información disponible está en la página web, que recomiendo una y otra vez revisar y mirar y estudiar, analizar antes de pedir más información, y los criterios para generar las cuarentenas o las medidas de aislamiento han sido claramente explicados.